En el programa de hoy, obispo mexicano denuncia ola inaudita de robos en su diócesis. Acusa a la canciller de estar involucrado en asesinato de hermano de arzobispo peruano. Y un año de la explosión en Beirut, el patriarca de la iglesia maronita celebró una misa en la que alentó a los ciudadanos a reconstruir el país. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen cerrando una semana más de información para ustedes en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos con noticias de México, donde el obispo de Cuernavaca, en el estado de Morelos, ha denunciado una ola inaudita de robos. Recientemente, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, en el estado mexicano de Morelos, denunció que en solo 10 días, 3 parroquias de la diócesis han sufrido robos, incluida la profanación del Santísimo en 2 de ellas. A través de su cuenta de Twitter, el prelado dio a conocer que en el lugar están viviendo una ola inaudita de robos y en ese sentido informó que en los días previos, la casa parroquial y las oficinas de Atlatlaucán han sido robadas y saqueadas. Es preciso mencionar que este suceso se suma al hurto y la profanación en la capilla del Señor de la Cosecha en Progreso, Juitepec, ocurridos en la noche del 1 de agosto, y al robo y sacrilegio en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Frente a estas situaciones, Monseñor Castro señaló que es triste y preocupante verificar que los ladrones no respetan ni a Dios. Cabe resaltar que de acuerdo al Índice de Paz México 2021, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, Morelos es el 9º estado más violento de las 32 entidades federativas que existen en el país. Ahora les contamos que la Conferencia del Episcopado Mexicano anunció la próxima realización del Congreso 5 Siglos de la Iglesia Católica en México, que propone reflexiones en torno a la conquista, evangelización e independencia del país. Para contarnos todos los detalles de este importante evento, está conectado con nosotros Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Monseñor Alfonso, bienvenido a EWTN Noticias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludar a todos los que siguen EWTN. Con mucho cariño para todos ustedes. Monseñor Alfonso Miranda, cuéntenos primero cómo nació la idea de desarrollar este congreso y cuál es su propósito. Muy bien, dos respuestas rápidas. Primero, este es el segundo congreso de historia que realiza la Conferencia Episcopal Mexicana. Hace 2 años hicimos el primero, 5 siglos de evangelización en México, y que hicimos un libro también que se llamó Quadripartita Terrarum Orbe, 5 siglos de historia de la Iglesia, con expositores académicos de las más importantes universidades de México. Eso es importante decirlo, desde el 2019. Ahora bien, dadas las efemérides que estamos celebrando en este 2021 y ante la importancia de los temas y las mismas preguntas de la sociedad y del mismo gobierno de México en cuanto a la participación de la Iglesia, los perdones que han pedido al Vaticano, la labor o actividad de la Iglesia en estos siglos, nuestra respuesta quiso ser no solamente una palabra, sino un congreso donde académicos de muchas partes del mundo pudieran participar en un espacio para compartirnos reflexiones, pensamiento, críticas, palabras, y que no fuese solamente una línea dictada por una sola corriente o por la Iglesia nada más, sino que todos o muchos tuvieran la oportunidad de darnos su punto de vista respecto a estos importantísimos temas de nuestra historia mexicana: la conquista, la evangelización y la culminación de la independencia. En ese sentido, ¿cuándo se llevará a cabo este evento y a quiénes está dirigido? Muy bien, el Congreso se llevará a cabo del 18 al 22 de octubre del 2021. Está dirigido a investigadores, historiadores, sacerdotes, religiosas, obispos, a todos los interesados, hombres y mujeres que aprecien la historia, particularmente de la Iglesia en México.
Monseñor Alfonso, ¿no nos podría comentar qué temas se abordarán? Entre otros temas, tendremos 35 temas distribuidos en 7 mesas que abordarán el hito de la conquista, la evangelización, la misión y la cura de almas, los fieles, cultura católica e instituciones en la Nueva España, la Iglesia del Católico Imperio Español en América, sus instituciones y los foros de justicia, la independencia, miradas, actores, rupturas, la nueva nación, miradas sobre los primeros años del México independiente y terminaremos con el legado del catolicismo colonial en el México contemporáneo. Y para los interesados en participar, ¿dónde pueden encontrar mayor información? Directamente estamos construyendo una página que se llama historiaeiglesia.mx. Ahí tendrán el programa, los participantes y una ficha para poder inscribirse y recibir oportunamente información, documentos y la liga para conectarse. Para finalizar, Monseñor, sabemos que hasta hace poco el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, ha estado exigiendo que la Iglesia pida perdón por cómo se evangelizó durante la conquista. ¿Qué opina al respecto? Bueno, tengo 2 respuestas. La primera es que en repetidas ocasiones los papas han estado hablando y han estado dando perdón a nivel mundial, a nivel América Latina y también incluso a nivel México respecto a este tema. Número 1. Número 2, estamos elaborando un documento que será presentado en septiembre, donde abordaremos de forma general la temática histórica y la participación de la Iglesia en México. Y tercero, evidentemente, una respuesta amplia y mejor es la que daremos a través de este congreso que estamos invitando a todos. Monseñor Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes también. Dios los bendiga. Gracias, Monseñor. En otras informaciones, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú ha sido acusado de estar involucrado en el asesinato del hermano mayor del arzobispo de Lima. Esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Héctor Béjar Rivera, fue acusado de estar involucrado en el asesinato del ingeniero Ismael Castillo Matasoglio, hermano mayor del actual arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio. Al respecto, la denuncia fue impuesta por Dino Castillo Martín, sobrino del fallecido, en un reciente reportaje del programa Veto a Saber del canal peruano Willax Televisión, una acusación que fue reiterada por este mismo desde su cuenta personal de Twitter. De acuerdo a Así Prensa, el asesinato del ingeniero Castillo ocurrió en la mañana del 9 de agosto de 1965, cuando un grupo de guerrilleros emboscó a policías en Satipo, en la ceja de selva del departamento de Junín. Tras su muerte, Ismael Castillo fue reconocido como héroe civil por su lucha contra el totalitarismo. Es preciso señalar que respecto a Héctor Béjar Rivera, de 85 años, el funcionario es doctor en Ciencias Sociales y abogado. En 1962 recibió instrucción guerrillera en Cuba, donde conoció al Che Guevara. Bajo este contexto, cabe mencionar que el actual presidente del Perú es Pedro Castillo Terrones, perteneciente al partido marxista-leninista Perú Libre. Además de haber nombrado a Béjar como canciller, también ha designado presidente del Consejo de Ministros a Guido Bellido, acusado de apología al terrorismo. Estos y otros nombramientos han suscitado el rechazo de un amplio sector de la población peruana. En otras noticias, a un año de la explosión en Beirut, el Papa Francisco reiteró su llamado por la paz en Líbano.
Con motivo del primer aniversario de la aterradora explosión de un puerto de Beirut en el Líbano, el cardenal Bechara Boutros Rey, patriarca de la Iglesia maronita, celebró una misa en la que alentó a los ciudadanos a reconstruir el país. Al respecto, el purpurado resaltó que en las calamidades y catástrofes solo Dios es el consuelo y la esperanza, y en ese sentido aseguró que las palabras del Papa Francisco al término de su última audiencia general de este miércoles 4 de agosto ayudan de manera especial a curar las heridas de las familias de las víctimas, de los heridos y de todos los habitantes del Líbano tras el lamentable acontecimiento. No obstante, el cardenal Bechara Boutros enfatizó que esta conmemoración no solo se da con el fin de recordar a todos los afectados, sino también para seguir exigiendo la verdad de las cosas y una justicia equitativa. En esa línea resaltó que el Estado libanés le debe la verdad sobre la terrible explosión de nitrato de amonio que destruyó un tercio de Beirut, no solo a las familias afectadas, sino a toda la sociedad. Finalmente, el patriarca de la Iglesia maronita subrayó que Dios mira con misericordia y abraza a todas las víctimas y las une con la ternura de su corazón y las luces de su gloria. Es preciso mencionar que la explosión en el puerto de Beirut dejó más de 200 fallecidos y al menos 6.500 heridos. Amigos, tenemos que hacer un alto en el programa, pero al retornar, bendicen una nueva capilla de adoración perpetua en Chile. Además, obispos de Colombia agradecen testimonio de sus sacerdotes. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y nos vamos de inmediato con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, quien nos tiene información sobre la bendición de una nueva capilla de adoración perpetua en la diócesis de San Bernardo. Adelante, Giselle. Qué gusto encontrarme nuevamente con ustedes y quiero comenzar compartiendo una bella noticia acerca de la bendición de una nueva capilla de adoración perpetua. Este espacio de oración permanente ante Jesús sacramentado pertenece a la parroquia San Ignacio de Loyola de la diócesis de San Bernardo. Precisamente la bendición se realizó en la festividad del Santo Patrono y fiesta parroquial, con una celebración eucarística presidida por el obispo del lugar, Monseñor Juan Ignacio González. Luego de la bendición de las imágenes de San Ignacio de Loyola, que peregrinarán por los hogares de la comunidad, los fieles acompañaron en procesión a Jesús sacramentado hacia la capilla de adoración perpetua, ubicada a un costado del templo. Y a continuación nos trasladamos hasta la diócesis de Iquique, en el norte del país, porque allí los fieles de San Lorenzo Mártir renuevan sus votos desde la intimidad de sus hogares. El santuario San Lorenzo, junto con la agrupación de bailes religiosos de Tarapacá, iniciaron la novena en honor a San Lorenzo Mártir, cuya fiesta se celebrará el próximo 10 de agosto. Al igual que en 2020, se tomarán los resguardos necesarios para evitar la propagación del coronavirus. Con ese objetivo, las celebraciones serán transmitidas por las redes sociales para que los miles de devotos puedan vivir su fe desde sus hogares. Las actividades de cada día son alentadas por el lema «Junto a San Lorenzo, unidos por la fe y la esperanza, vivamos la comunión en nuestro hogar». Con esa intención se celebran misas diarias, se realizan encuentros de oración, los danzantes y músicos se presentan ante la imagen del santo y se realizan los signos tradicionales de la fiesta. Escuchemos el saludo del rector del santuario, Padre Benito Tapia. La invitación para este año es que vivamos la fiesta junto a San Lorenzo, testimoniando nuestra devoción y cariño hacia nuestro santo patrono, unidos en la fe en Cristo resucitado, manteniendo siempre viva la esperanza en que vendrán tiempos mejores para todos, especialmente en la salud y prosperidad para devotos y peregrinos, junto a sus familias y comunidades. La intención de esta fiesta es que la vivamos en familia, participando en la comunión de todos los cristianos, que es la fraternidad y la caridad, como lo enseña Jesús
en la fracción del pan. Y con estas noticias me despido de este nuevo encuentro. Adelante, estudios. Gracias, Giselle, por la información. En otros ámbitos, los obispos de Colombia agradecieron el testimonio de sus sacerdotes en el marco de la fiesta de San Juan María Vianney que se celebró esta semana. Veamos. En el marco de la fiesta de San Juan María Vianney, conocido como el patrono de los párrocos, modelo de sacerdotes y fieles, la Conferencia Episcopal de Colombia saludó en una carta a todos los sacerdotes de la nación, los animó a continuar con su misión y les agradeció por su dedicado servicio pastoral, sobre todo durante el tiempo de la pandemia por el COVID-19. En este mensaje, los obispos colombianos señalaron que desde el inicio de la crisis sanitaria han vivido lo que San Juan María Vianney experimentó en sus primeros 9 años como párroco en el pequeño pueblo de Ars, la ausencia significativa de fieles en los templos y la precariedad de los recursos humanos y económicos. Sin embargo, aseguraron que tal como aconteció con el también llamado cura de Ars, no se han amedrentado ante las dificultades de estos tiempos, sino que por el contrario, las arduas circunstancias económicas y de salubridad pública, agudizadas por la crisis social, los han impulsado hacia propuestas evangelizadoras creativas, ya que a pesar de vivir momentos fatigosos, nunca han dejado de confiar en la providencia divina. Es preciso mencionar que respecto al COVID-19, el país colombiano supera las 121.000 muertes a causa de este virus. Y esta semana el Papa Francisco retomó sus audiencias generales de los miércoles. Por ello, en el siguiente informe conozcamos lo que es una audiencia general y de qué habla el Santo Padre en ellas. Este miércoles 4 de agosto, el Papa Francisco retomó la celebración de la audiencia general en el Vaticano, después de su periodo de vacaciones en julio. Por eso, en esta nota, te explicaremos qué son estos encuentros y de qué habla en ellas el Santo Padre. Según el Diario del Vaticano, el Observatore Romano, la audiencia general es un importante evento semanal que junto a los Ángelus y las homilías de Santa Marta, además obviamente de las celebraciones del año litúrgico, representan el corazón espiritual del magisterio petrino del obispo de Roma. Asimismo, resalta que las audiencias generales, las cuales suelen realizarse en la Plaza de San Pedro o en el Aula Pablo VI en el Vaticano, son encuentros con personas provenientes de todo el mundo, también no católicas, que dan ocasión al pontífice para compartir una sencilla pero profunda catequesis sobre la fe cristiana. Como se sabe, además de esto, el Papa Francisco también suele dedicar unos minutos para realizar llamados a la humanidad, en los cuales alienta por la paz en lugares azotados por la guerra y pide rezar por los cristianos en el mundo, en particular por los perseguidos, por las poblaciones golpeadas, desastres naturales, epidemias e incidentes, o por los migrantes, especialmente cuando han sufrido alguna tragedia en alta mar. Hoy viernes 6 de agosto de 2021 la iglesia celebra la fiesta de la Transfiguración del Señor. Por ello el Vaticano lanzó un video en el que narra esta gran festividad a través de una obra del artista Rafael, conservada en la Pinacoteca Vaticana. Veamos. Una mirada poderosa y bella captura a cualquiera que se detenga a los pies de la Transfiguración en la Pinacoteca Vaticana, la última obra pintada por Rafael antes de su muerte a los 37 años. Es la de Cristo luminoso como el sol, con túnicas blancas encandiladoras. Está rodeado por Elías y Moisés, que conversan con él dentro de una nube. En la cima del monte Tabor, Pedro, Santiago y Juan, boca abajo en el suelo, se sorprenden al escuchar una voz del cielo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. A la izquierda hay dos figuras, quizás los santos Justo y Pastor, o Agapito y Félix. La luz crepuscular separa la escena de aquella inferior, dominada por la perturbación, más segura y realista. Es la curación del endemoniado. El joven poseído por el mal está rodeado a la derecha e izquierda por los apóstoles y familiares, que gesticulan en poses excitadas, enfáticas, teatrales, que aumentan la implicación emocional del espectador. Los miedos y las pasiones son redimidos por Dios, que se encarna en la belleza humana.
Y nos enlazamos de inmediato con nuestro director de noticias, Alejandro Bermúdez, quien se encuentra en las oficinas centrales de Así Prensa en Lima, Perú, con un análisis sobre el pedido del Papa Francisco a anunciar el Evangelio. Te escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un gusto y una bendición como siempre estar con ustedes, esta vez desde los estudios de Lima, Perú, aquí donde está la sede de Así Prensa. Esta semana el Papa Francisco ha retomado las audiencias generales, ¿no? Y ha destacado un tema importante, como ustedes han escuchado en nuestro programa, en el noticiero, diciendo que los católicos tenemos que aceptar y anunciar el Evangelio tal cual es, sin caprichos. ¿Y esto qué cosa significa, hermanos? Significa que para llamarse católico, nosotros tenemos que entender que tenemos que asegurarnos que pertenecemos a la Santa Madre Iglesia, porque Jesucristo estableció la Iglesia como el camino de salvación. Entonces, ser católico no es como ser miembro de un club, ¿no? Y ser católico no es como ser miembro de una institución donde yo puedo escoger las cosas que me gustan y separar las cosas que no me gustan. No es un servicio de todo lo que puedes comer de buffet, ¿no? Donde yo paso con mi plato y me sirvo lo que me gusta y dejo lo que no me gusta, y me sirvo una gran cantidad de lo que me gusta y ni toco lo que no me gusta, ¿no? El Evangelio se vive completo, dice el Papa Francisco. El Evangelio se vive tal como es, tal como está, ¿no? Sin arrancar las páginas incómodas. Y ciertamente esto es algo que es particularmente importante ahora que nosotros vemos tantas divisiones y tensiones en la Iglesia. Las divisiones y tensiones en la Iglesia no son una cosa nueva, pero en momentos como este en la historia muchas veces se agudizan. Cuando uno ve la historia de la Iglesia Católica, se va a encontrar con varios de estos episodios repetidos, es decir, donde básicamente nosotros vemos una constante sucesión de conflictos que incluso se han acercado al cisma. Y esto puede producir demasiado desconcierto, mucho desconcierto, y lo sé, hermanos, porque recibo correos electrónicos, recibo preguntas en las redes sociales y en todas ellas encuentro este problema constantemente, ¿no? De gente que están con el corazón dolido, escandalizados, y hay una forma de hacerlo, y lo dice el Papa Francisco: sigue el Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia tal como son y anúncialas tal como son. Entonces, no te preocupes de las interpretaciones que hacen aquellos que reclaman tener alguna profecía o alguna revelación. Estas personas no hablan por la Iglesia. Y claro, algunos dirán, pero Alejandro, en el pasado hubo estos santos que la gente los desconoció, incluso las autoridades eclesiásticas las desconocieron, pero después resultaron siendo aprobados por la Iglesia. Por supuesto, pero nunca fueron doctrina de la Iglesia hasta que no fueron aprobados por la Iglesia. Entonces, y estos santos y estos místicos, muchos de ellos eran santos y místicos que tuvieron que ser examinados por la Iglesia. ¿Por qué? Porque tenían coetáneos, o sea, contemporáneos, que eran una farsa o humana de alguien que estaba mal de la cabeza y se creía un místico, o demoníaca simplemente, ¿no? Me gusta repetir este ejemplo. Cuando la Santísima Virgen de Lourdes se le aparece a Bernardin Soubirous, en Francia habían 1000 otras apariciones falsas que decían que se les había aparecido la Virgen. Entonces, ¿cómo sabemos que esa es la verdadera? Porque la Iglesia se pronunció, pero tomó tiempo. ¿Por qué la gente se escandaliza? Oye, la Inquisición revisó el libro de Santa Teresa de Jesús. No estoy hablando de Santa Teresita de Lisieux, sino la gran Teresa de Ávila, ¿no?
Y lo mismo pasó con su contemporáneo San Juan de la Cruz. Y no es porque era la Inquisición, que era en ese entonces la Inquisición religiosa, no la que ustedes escuchan que torturaba a la gente, no, y que está dirigida por los dominicos, por su formación intelectual en esa época, es porque había muchos místicos locos o endemoniados literalmente que hablaban de estas experiencias místicas. Entonces, solamente cuando esos textos fueron revisados y aprobados, ahora forman parte de la riqueza de la teología católica y de la espiritualidad católica. Entonces, una vez más, hermanos, no nos dejemos llamar, no nos dejemos atraer por doctrinas llamativas o extrañas. El Papa tiene razón cuando nos dice, sigue y vive el Evangelio tal como es, las enseñanzas de la Iglesia tal como son. Sigue participando en tu vida cristiana, sigue encomendándote a través de la oración, sigue cumpliendo con obras de misericordia, atendiendo a los más necesitados, y ese es el camino justo y seguro en medio de tantas confusiones. Como siempre, te dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.